Así es, amigos. Ay, se oyen los carros que pasan por la carretera fría. La sombra de la noche, la sombra de los árboles, se siente el terror. Así es, amigos. Daniel es un joven que siempre fue creado por sus abuelos. Desgraciadamente, su madre había muerto, lo había dejado muy pequeño, como de 5 a 4 años. Daniel, pues se refugió mucho en sus abuelos. Llegó el momento que pasó mucho tiempo y siempre nunca conoció a su papá. Él nada más conocía a los abuelos de parte de su madre, pues su madre había muerto trágicamente. Él se preguntaba y caminaba por la vida el por qué había sido un niño huérfano, pero también sentía el calor de sus abuelos. Llegó el momento que a base de mucho tiempo su abuela enfermó y murió. Nada más él se crió en su madurez con su abuelo. Pero él siempre buscaba el por qué había sufrido tanto, por qué le habían arrebatado a su madre. Él era una persona que todo lo que habían tenido los ancianos, el abuelo iba a ser para él. Pues tuvo a su primera mujer, la quiso mucho, mucho, pero también como era muy joven, inexperto, andaba buscando los placeres en otros brazos, en otros cuerpos, así él le llama. Pues había tenido a su mujer, a sus hijos, pero él quería viajar más allá. ¿Oyen a los perros? ¿Oyen cómo aullan los perros? ¿Oyen? Dicen que cuando los perros aullan es porque ven algo. Él quería algo más. Vivía bien, lo normal, pero él quería algo diferente. Decidió partir al extranjero, a otro país, a otra ciudad más grande. Se fue muy, muy lejos de su país, muy lejos, llegando casi, casi, no les digo, casi, casi a la orilla del otro lado de donde él vivía, al otro lado del mundo. Él era alto, su piel color canela, 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 su pelo negro, negro. Y él empezaba a gozar la vida. Empezaba a gozar la vida, él se sentía contento, feliz, pues en esas ciudades gigantes, él se sentía muy gozoso, muy feliz, pero nunca dejaba de atender a su familia, a su mujer, a sus hijos. No tenía más que 2. Y pues él se sentía muy contento, muy feliz, le empezó a ir bien, 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 pero nunca dejó a su familia. Al tiempo de 1, 2, 3 años que él partió de su país, le dicen, le comentan, llama a su país y le dicen, ya no le mandes dinero a tu mujer. Dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo que mantener a mi familia. ¿Por qué? Empezaron a cuchichear, a hablar. ¿Por qué no quieren que le mande a mi mujer? De todos modos era su mujer, la madre de sus hijos. Y pues nunca le faltaba nada, ni cuando él estuvo en su país, ni cuando él había emigrado a otra nación. Llegó el momento donde de repente habla con su anciano, muy, muy anciano abuelo. Y le dice, hijo, yo no te quiero decir malas noticias.
pero tu mujer ya tiene otro hombre y está embarazada. Él se quedó frío, aterrado. Pero él pensó en ese momento, ¿qué más da si yo le he fallado mucho a ella? Pero lo principal, que no le falte nada a mis hijos. Pues ella ya estaba embarazada de otro hombre. Llegó el momento que él se empezó a sentir con muchos amigos, mucho en abundancia, pero nunca le dejó de faltar su dinero, su comida a sus hijos. Siempre fue todo un hombre con su familia, a pesar de que pues su mujer había agarrado otra familia, otro hombre. Él empezó a vivir la vida, a comer de lo mejor, manjares, igual sus hijos. Aunque estaban en su nación de él, les mandaba su buen dinero y siempre los traía muy bien. De eso no había problema para él. Pero empezó a buscar. En otros brazos se refugiaba, se cansaba y volvía con otros. Empezó a perder el respeto a él mismo. Empezó a perder ese respeto a él mismo. Se empezó a sentir solo. Empezaba a tomar, pero no era problemático. Y también a drogarse. Llegó el momento de que sus hijos crecieron, hicieron cada quien su familia. Y sin embargo así tampoco nunca los dejó, pues él tenía muy buen trabajo. Buscaba una mujer, y la mujer que buscaba, cada vez que buscaba una mujer lo vaciaba, se sentía más solo. Pero él siempre había salido de su nación para saber él qué soledad tan grande sentía, ni su mujer lo llenaba, tenía que buscar el amor en otros brazos. Se empezó a depravar. Para él la mujer era un plato desechable, pero siempre buscando el por qué su madre había muerto trágicamente. Y nunca había conocido a su papá, nunca supo de él. Sentía esa soledad tan grande que peleaba con todo mundo, peleaba con quien fuera. Él se sentía superior a todos, a todas. Y siempre todo lo llenaba como de maldad. Su corazón se había llenado de mucha maldad. Quien lo conocía, lo desconocía. Su actitud de él era sus ojos burlones y su sonrisa burlona, malvada. No entendía el por qué. Siempre escuchaba o miraba algo. Él decía que todo a lo mejor era normal. A veces estaba parado como yo y sentía las sombras junto de él. Sentía cosas, energías muy malvadas. Pero recuerden que él se faltó al respeto. Es muy importante guardarte tu propio respeto, porque la persona que se respeta, respeta a los demás. Pues él recordaba mucho a sus ancianos abuelos, a su abuela, a su abuelo. Pues aunque no conoció a su papá y su madre murió trágicamente, él siempre sentía como un amor muy lejano, pero lo sentía, porque ellos, los abuelos, habían depositado ese amor en él. Al tiempo, él se sentía muy vacío cuando se enteraron que su madre, pues, no era una mujer que le habían pintado, era una mujer diferente. Había muerto trágicamente, pues la madre llevaba los caminos de la maldad. Se enteró que su madre llevaba los caminos de la maldad. Le gustaba mucho la brujería, la hechicería, la maldad. Y tener otros hombres. Fue cuando él sintió que se derrumbó. A la edad ya mayor. Fue cuando él sintió coraje en él mismo y sintió a la mujer como si fuera un platillo de segunda. Pero no lo juzguemos, amigos. No lo juzguemos. Todo tiene un propósito en la vida. Daniel siguió caminando, se quedó solo. Pero donde iba no se portaba grosero, simplemente
Su corazón había endurecido, se había hecho malvado, pero no se daba mucho a ver. Siempre su sonrisa burlona, su mirada negra, negra, fija. Y siempre decía, para mí la mujer no es nada. Nada más es para usarlas y ya. Siguió pasando el tiempo, los años. Muchos años después, quizá, cuando él comenzó a depravarse, a sentir coraje, siempre caminó solo. Siempre estuvo solo. Quien lo conocía, pues era una persona normal. Hablaba, saludaba, de repente se depravaba, pero siempre estaba en su departamento solo, pensativo, pensando que los demás lo querían humillar, pensando que él era superior a los demás. Así es, amigos, así es. Pasaron 13, 14 años después. Había hecho daño a otras personas, a unos amigos que siempre estuvieron con él, porque decía que ellos se sentían más que él. Empezó a sentirse y a vanagloriarse tanto. Los humilló, los trató mal. Pasando esos 13, quizá 14 años, él habló por teléfono a esos buenos amigos. Era una pareja de amigos, un matrimonio que siempre lo aconsejaban y los había conocido siempre. Qué escalofríos, amigos, si vieran qué escalofrío es contar esta realidad. Pues se decidió a llamar a sus amigos y pedirles perdón, pedirles una oportunidad y decirles que se había perdido en el camino, que no había entendido el por qué había cambiado tanto él. Pues la vida de su madre ella la había decidido. Siempre había tenido el amor de sus abuelos, de su abuelo. Le había fallado a la mujer que le había dado a sus hijos, pero ya no había vuelta de hoja. Pero él nunca le falló económicamente ni a sus hijos, porque siempre estuvo ahí. Como tú le quieras decir, son unos hijos muy buenos. Llegó el momento que en un momento de depravación, de soledad y amargura, él estaba caminando hacia su trabajo. Era en la madrugada, él tenía que entrar de perdidas a las 4:30 de la mañana. Pero cuando caminaba, tenía que él caminar en esa pequeña ciudad, tenía que pasar por un pueblo, para poder llegar a su trabajo. Le iba muy bien, pero siempre tenía que atravesar ese pueblo. Era un pueblo muy viejo, muy antiguo en esas grandes naciones europeas, así como lo oyes. Y él siempre sentía algo, alguien. Llegó el momento que de repente cuando iba en su carro automovilístico tenía que dar una vuelta por una calle principal donde había muchas casas muy viejas. Él iba dando, eran como las 4:30 de la mañana, tiempo de invierno, un frío. Pero él empezó a mirar algo raro en el camino. No alumbraban tanto las lámparas de esa ciudad. De repente miró a alguien parado y le llamó mucho la atención de lejos. Era un hombre parado muy lejos, en el frío, en el mero frío, y no entendió, pero le llamó tanto la atención que él se orilló a ayudar a ese hombre, porque él sabía que era cuerpo de hombre, pero era una persona muy vieja, pasando de 90 y tantos años. Él cuenta esa historia. Se orilló, se bajó del carro y lo miró al anciano temblando. Cuando se iba acercando poco a poco hacia él,
le iba a decir, ¿le puede ayudar? Pues sintió que tenía a su abuelo, ¿verdad? Tenía que ayudar a ese anciano. Era el tiempo de frío. ¿Qué hacía ese anciano tan temprano en la madrugada con ese frillazo? Las lámparas de esa calle no daban nada de luz casi. Era tiempo de invierno, no lo olvides. De repente voltea, se acerca y le dice, ¿le puedo ayudar? ¿Quiere que lo lleve a un lugar? No le había visto la cara. Era un anciano muy viejo, tenía una barbilla larga, la piel blanca, blanca, era un blanco no normal de este mundo, era como un muerto vivo, la piel, la boca toda marcada, los ojos hinchados, muy apenas se le miraban los párpados, la nariz muy pequeñita, pequeñita, no estaba calvo, tenía pelo, envejecido. Cuando Daniel se acercó, olía muy feo. Fue cuando le dijo, ¿te puedo ayudar? Y sintió de inmediato Daniel ese escalofrío, sintió que su cuerpo se desgarraba. Cuando el anciano lo miró fijamente y le dijo, no, yo te voy a ayudar. Estás muy bien lo que tú estás haciendo. Me estás complaciendo. Siempre te he estado acompañando. Y él sintió un escalofrío en su espalda, en sus huesos. Dice, ¿quién es usted? ¿Lo conozco? No, no me conoces, pero haces lo que yo quiero. Lo que yo quiero, siempre estoy adelante de ti. Y también, ¿qué has hecho? Todo lo que te he dicho, que a hoy me estoy presentando hacia ti. Él se quedó fijamente, le miró los ojos. Horriblemente, los ojos eran por dentro amarillos, y como si tiraran sangre en la niña de los ojos. Sintió que se iba a desmayar, sintió que su vida se acababa. Se quedó paralizado por segundos, no entendió qué pasó con él. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Daniel le dijo, pues, ¿quién es usted? Te lo he dicho. Me presento contigo porque siempre has hecho lo que yo he querido. Y yo siempre te llevo. Yo soy tu guardián. ¿Pero quién es usted? Dígamelo, por favor. ¿Quién es usted? ¿No sabes quién soy yo? Olía demasiado feo ese anciano. Cada que hablaba y apestaba, le dice, ¿no sabes quién soy yo? El que siempre te acompaño, el que siempre hace lo que quiero. Dígame su nombre, por favor. No, a mí no me pidas por favor. Yo soy tu demonio. Sintió que su garganta se ahogaba. Empezó a sentirse que se ahogaba, a quererse desmayar, ese escalofrío en su nariz, ese sudor frío. ¿Pero por qué usted está aquí? ¿Por qué? Te lo dije que tú siempre haces lo que quiero y siempre estás adelante de mí y pronto vas a estar conmigo. Ay, Señor, qué horror para Daniel. Sentir que todo lo que él sentía, ese demonio, era quien lo aconsejaba. Así es, amigos. Llegó el momento que se acordó mucho en ese segundo que su abuela le había enseñado una oración porque la había olvidado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En su mente, en su corazón lo empezó a decir. Y ese demonio se empezó a desgarrar. Dijo, no hagas eso, no lo hagas. Siempre voy a estar contigo. Empezó ese joven Daniel a salirle sangre de su nariz y nada más se limpiaba, sentía que goteaba sus lágrimas porque el demonio ese estaba enfrente de él. Ay, Señor, qué tristeza tan grande saber que todo el mal que había hecho y ofendido a las mujeres buenas, ese demonio lo llevaba.
llegó el momento que él empezó a orar esa oración. Ese demonio desapareció en un segundo. Él cuenta que toda la gente que se le hace fácil ofender a una persona o hacer cosas, dice que, lo dice, amigos, y yo lo he dicho en mis canales, que los infiernos están llenos de esas personas. Y ahora, gracias a Dios Todopoderoso, se arrepintió. Y ahora predica la palabra de Dios. Ahora es un pastor de Dios. Y le dice a las personas, no sabes lo que haces. No hables del pecador. No acuses a tu hermano. No ofendas a la mujer. Porque es lo más precioso que Dios hizo para un hombre. Lo más bello. Pero desgraciadamente, a veces tú no piensas, piensa por ti ese demonio que te puede estar acosando. Así es, amigos. Ahora Daniel predica la palabra de Dios. En ese momento, cuando él hizo la oración, el demonio desapareció. Se arrepintió y ahora es un grande pastor que lleva el amor de Dios a todas las personas que quieren escucharlo. Porque eso sí yo te digo, amigo, que cuando vistes la oveja que se perdió, no le haces caso. ¿Por qué? Porque ya lo señalas. ¿Cómo? Ese era un pecador. ¿Cómo me va a hablar de Dios? Siempre juzgamos a las personas y es el peor error de nosotros los humanos. Yo te digo, si te sientes triste, depresivo o agarras coraje, odio o te sientes mal por la vida que has llevado, es un demonio el que te aconseja. Ora a nuestro Padre que es Padre de amor. Hablando chido con Rosalba, suscríbete y dame like. Daniel hoy predica la palabra del Rey Divino. Bendito sea Dios.